Buenas tardes, queridos alumnos del tercer año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Un placer volverme a encontrar con cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad una nueva sesión con un nuevo tema. Vamos a tocar el tema de la Revolución Francesa. Esta que va después de la independencia de los Estados Unidos, tema que hemos desarrollado la clase pasada. La Revolución Francesa, jóvenes, estalla en el año 1789. Bueno, como primer tema vamos a ver cuáles fueron las causas de esta revolución. Vamos a ver tanto económicas, sociales e ideológicas. Vamos a ver cuáles fueron las causas económicas. Desde 1760 se produjeron malas cosechas, lo que provocó el alza de los precios y el descontento de los sectores populares. Además, se incrementaron las crisis financieras por el derroche de la corte y los conflictos bélicos que se habían dado en ese entonces. Dentro de las causas sociales, los burgueses estaban descontentos porque, a pesar de su creciente poder económico, tenían poco poder político, pues los altos cargos del gobierno y del ejército eran ocupados por la nobleza. Además, consideraban injusto que solo el tercer estado al que pertenecían pagaran impuestos. Pasamos a la causa ideológica. La influencia de las ideas liberales e ilustradas hizo que los ciudadanos tomaran conciencia de que el Estado debía respetar sus derechos. Entonces, jóvenes, también les voy a mencionar por qué, aparte de estas tres causas que estalla la Revolución Francesa, les voy a mencionar lo que estaba pasando dentro del gobierno. Por ejemplo, en ese entonces Luis XVI era el rey de Francia, juntamente con su esposa María Antonieta, en el cual, en esa época el pueblo pues se moría de hambre, no tenía que comer, pero estos reyes se pasaban, teniendo todo el lujo del mundo. Por ejemplo, el rey era vicioso, jugaba a un juego que en ese entonces se llamaba el juego de las pelotas, donde se reunían todas las personas de su misma posición. Entonces ahí malgastaba el dinero del pueblo. Ahora, su esposa María Antonieta, ¿qué es lo que hacía? Ella se vestía, con ropas carísimas que mandaba traer de otros países, con telas finísimas. También se ponía joyas caras y sus peinados estrambóticos que también costaban. Entonces todo eso, ese dinero era invertido, y más bien el pueblo se moría de hambre, no tenía que comer, y mientras ellos derrochaban el dinero. Entonces, esas fueron las principales causas para el estallido de la Revolución Francesa. A ver, pasamos a la línea de tiempo. Aquí tenemos un poquito amplia nuestra línea de tiempo. A ver, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasó desde el año 1774 hasta el año 1799? A ver, en el año 1774, Luis XVI
asume el trono de Francia al lado de su esposa María Antonieta. En 1787 viene la crisis agraria, comercial y financiera, donde se da a convocar a la Junta de Nobles para estudiar una solución. Pasamos a 1788. La presión popular obliga a Luis XVI a convocar a los Estados Generales. Pasamos al año 1789. Los Estados Generales fracasan. El tercer estado decidió abandonar las reuniones para formar por separado una asamblea nacional que no iba a descansar hasta dar a Francia una constitución, ¿no? Porque en ese entonces, antes de la revolución, pues no existía la constitución. Entonces ellos dicen no iban a descansar hasta que se obtenga una constitución. Seguimos en el año 1789. Se da la turba con la toma de la Bastilla. También la proclamación de los derechos del hombre y ciudadano. Precisamente aquí es cuando estalla la Revolución Francesa, en el año 1789. Pasamos a 1790. Se promulga la Constitución Civil del Clero. Pasamos a 1791. Viene la proclamación de la primera Constitución de Francia. La familia real intenta huir del país, pero es descubierta y apresada. Y es apresada por los girondinos, que estaba al mando de Robespierre. ¿Quién era Robespierre? Robespierre era el que llevaba la batuta frente a la Revolución Francesa. Era enemigo de Luis XVI. Entonces, ¿qué proclama Robespierre? Robespierre dice, no, vamos a ejecutar en primer lugar al rey y a todos sus seguidores. ¿Y en qué consistía esta ejecución? En la guillotina. Les cortaba el cuello, ¿no? Les cortaban, le mandaban a la guillotina y la cabeza afuera, ¿no? Eso era el castigo, dado por Robespierre. Pasamos a 1792. Austria fue el primer país en enfrentarse a los franceses. Se proclamó la República. En el año 1793 fue ejecutado Luis XVI. Se ajustició a la reina María Antonieta. A ella también le ajusticiaron, le dieron la guillotina, pero sus hijos, ellos sí fueron perdonados porque eran muy pequeños. En el año 1794, Robespierre y sus seguidores también son guillotinados. ¿Por qué? Porque él ya cometía excesos. A toda persona que hablaba en su contra de él, lo mandaba a ejecutar, lo mandaba a la guillotina. Entonces, cansados de ese castigo, entonces el pueblo se subleva contra de Robespierre, y es precisamente en el año 1794 el mismo es guillotinado.
Y por último tenemos en el año 1799, aquí aparece la figura de Napoleón Bonaparte, que dio un gran golpe de estado que puso fin al directorio. Bueno, y pasamos al siguiente esquema. Tenemos nuestra línea de tiempo, efectos de la revolución. Vamos a ver cuáles fueron los efectos de la revolución, y bueno, ya tienen una tareita también ahí para que ustedes puedan completar de acuerdo a la explicación ya de la línea de tiempo. Vemos en el año 1793, con los jacobinos en el poder, la revolución entró en su fase más radical bajo la dirección de Robespierre, y más de 50.000 personas fueron guillotinados de los abusos que empezó ya a cometer Robespierre estando en el poder. Pasamos al año 1794. Los excesos de Robespierre, quien incluso ordenó la ejecución de los líderes jacobinos que lo cuestionaban, produjeron la reacción de la convención. Finalmente, en julio de ese año, o sea, 1794, Robespierre fue destituido y también ejecutado. Y tenemos el año 1795. La convención desmanteló varias reformas jacobinas y aprobó una nueva constitución. Se crearon 2 cámaras legislativas y el poder ejecutivo recayó en manos del directorio. Ya, entonces volvemos al año, a ver, un ratito de nuevo para volverles a explicar el año 1799, ¿no? Habíamos visto en el anterior, en nuestra línea de tiempo también del año 1795, ¿no? Donde dice, se crearon 2 cámaras legislativas y el poder ejecutivo recayó en un directorio. Al final, en el año 1799, cuando aparece Napoleón Bonaparte, le da un golpe de estado y da fin o pone fin a este directorio. Entonces, una de las consecuencias más importantes, jóvenes, que se va a dar de esta Revolución Francesa va a ser la aparición de una constitución donde, ¿no? En esta constitución que hoy en el día todos los países tenemos, donde se dictan leyes, donde cada persona sabemos nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos, cosa que antes de esta revolución no existía. Entonces, una de las consecuencias principales va a ser la aparición de la constitución. Bueno, con este último tema hemos terminado, jóvenes, lo que es un tema muy importante como es la Revolución Francesa. Espero les haya gustado y espero hayan entendido este interesante tema. Antes de despedirme, jóvenes, en la siguiente imagen les estoy mostrando, y los voy a mostrar, ya ahí queda mi correo. Ya, porque del colegio creo que no me está ingresando lo que ustedes, algunos o la mayoría de los muchachos, los jóvenes tienen, que les han dado un correo del mismo colegio, no entra. Entonces yo he creado mi propio correo. Por favor, ahí van a encontrar al final del tema, ustedes van a encontrar un correo mío y por favor ahí me envían las tareas y los resúmenes de cada clase, y ya saben, máximo al siguiente día. Y no se olviden de poner por favor en cada envío su nombre y su grado, ya chicos, porque ya saben que no solamente recibo de ustedes su tarea, sino de sus otros compañeros de los otros grados.
Ya jóvenes, entonces conmigo hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, por favor. Ah, chicos, a ver, de nuevamente conmigo. Ahí me olvidé de enviarles mi correo. A ver, ahí lo tiene. ¿Ya? María Angélica, todo junto como lo ven, todo junto. María Angélica Valerio P 0405. ¿Ya? Ahí tienen, ese es mi correo. Por ahí me mandan sus tareitas. Ya chicos, ahora sí me despido. Bye bye.